Y bueno, vamos a arrancar entonces con lo central de la materia, que es medir. Bueno, ustedes, si se ponen a pensar un poco, se van a dar cuenta enseguida que el concepto de medir, lo que es la medición, es un concepto medio que es indisoluble de la vida en sociedad. Normalmente medimos, no siempre cuantitativamente, pero la medición es necesaria para todo. Piensen ustedes, una sociedad menos desarrollada que la nuestra, cuando había trueque, bueno, cuando uno intercambiaba, qué sé yo, semilla por carne, y de alguna manera tenía que medir, porque si no, si yo le doy un saco de semillas y vos me das un cordero, bueno, más o menos tiene que haber una relación para que la próxima vez, si yo te doy 2 sacos de semillas, me tendría que dar 2 corderos, ¿no? Eso se tuvo que ir acomodando, y el concepto de medir está involucrado en toda la vida que hacemos, ¿no? Cuando uno carga nafta, mide la nafta. De hecho, cuando uno paga, está de alguna manera compensando lo que recibe a través de bueno, justamente la moneda, que sería una cosa simbólica, pero de alguna manera lo que siempre está haciendo es medir. Entonces, vamos a arrancar por una definición un poco más estricta de lo que es medir. Bueno, para nosotros y para todo el mundo, medir es comparar una cantidad con algo considerado como unidad y ver cuántas veces entra eso que estamos midiendo en la magnitud de unidad. Entonces vamos a tener la magnitud, cuya definición es algo que se puede medir. Acá están las magnitudes clásicas: peso, longitud, intensidad de corriente, temperatura. Y un número que indica cuántas veces entra eso que estamos midiendo en algo que tenemos como patrón. O sea, vamos a tener un patrón de peso, de longitud, de intensidad de corriente, etcétera, etcétera. Con lo cual, el resultado de la medición es siempre una cantidad y acompañado de su unidad, ¿no? ¿Sí? Esto es bien básico y es una cosa que me imagino que uno lo hace desde siempre, en la escuela primaria o antes. Con lo cual tenemos que saber, para medir, qué es lo que vamos a medir, cómo vamos a hacerlo y con qué elementos. Bueno, acá ya la cosa se empieza a poner un poco más específica, y en lo que respecta a las mediciones eléctricas, van a ver ustedes que no hay una sola forma de medir, y hay muchas, y hay algunas que son más simples, otras más complicadas. Entonces hay que empezar a tratar que es una de las cosas que tratamos de enseñarles, es a ponderar los criterios para medir de acuerdo a lo que necesitamos de esa medición. ¿Por qué? Porque muchas veces medir requiere un costo, una inversión en instrumentos, en métodos de medida. Entonces, la idea central que vamos a tratar de transmitir en todo el desarrollo de esta materia es establecer un criterio para medir de la forma que nosotros consideramos correcta, que es utilizando la mínima cantidad de recursos para obtener un resultado que nos sirva para los fines que estamos planteando. ¿Sí? Esto parece quizás medio confuso, pero vamos enseguida, cuando empecemos a trabajar con algunos números, que es una cosa bien lógica, ¿sí? En principio, acá hay cosas que uno puede medir, digamos que sin error, ¿no? Las cosas que son cuantificables. Si uno se fija, qué sé yo, cuánta gente entra a un restaurante, y bueno, entrarán 5, 10, 100, 150, pero uno puede saberlo contando, por ejemplo, cuánta gente hay. Puede contar la gente que hay, y una vez que la contó, si contó bien, no tendría que tener ningún error. Hay otras magnitudes en donde el número exacto, y bueno, es difícil de tenerlo. Acá tenemos un ejemplo con el peso. Uno se va a pesar y acá hay 4 pesadas distintas de la misma cosa, que era una persona. Entonces, fíjense que todas pesan más o menos lo mismo, 77. Lo que pasa es que acá 77,1, acá le sacó un 3 y acá un 4 más. Entonces, evidentemente, las 4 mediciones son distintas. En principio, ya ustedes se podrán dar cuenta que la medición 4 va a requerir de una balanza bastante más sofisticada que la medición 1.
y seguramente la balanza usada en la medición 4 va a ser más cara que la que usaron para hacer la pesada número 1. Ahora, ¿cuál es la mejor? Bueno, eso va a depender de lo que querramos saber. Se me fue. De lo que querramos saber con respecto al peso que estamos tomando, ¿no? Probablemente, si uno quisiera tener una idea de cuánto pesa una persona para ver si, qué sé yo, para poner un límite de cantidad de gente en un ascensor y capaz que con la primera pesada le alcanzaría. Si uno está haciendo una evolución, qué sé yo, para ver si engorda o no engorda, en un nutricionista, y bueno, por ahí la pesada 2 sería más sofisticada. La 4, y ya tendría que ser una cosa que están usando un análisis para hacer alguna cosa muy especial, pero no parecería ser una medición común. Entonces, el valor que vamos a tener dependerá de lo que necesitemos. Y acá aparece una primera definición. ¿Cuál es el valor verdadero? Y bueno, ¿cuál es el valor verdadero? En este caso, no son magnitudes discretas como la gente en un cine o en un restaurante, que uno las podría contar y podría sacar un valor verdadero. En la mayoría de las magnitudes, digamos, uno puede acercarse a ese valor verdadero en la medida que sea más sofisticado en el método que usa para medir. Pero realmente no podemos decir que hay uno, porque siempre uno podría pensar en un método mejor que le agregue más cifras a este valor. O sea, que lo haga, si se quiere, entre comillas, más verdadero. Entonces, lo que uno trata de establecer es una regla, no necesariamente única, porque va a depender de nuestras necesidades, para ver hasta qué número nos sirve como valor verdadero. Obviamente, lo que ya les dije, y eso lo vuelvo a insistir porque lo vamos a usar mucho, que cuanto más cercano querramos estar al valor ese verdadero, que en el fondo quizás sea teórico, tanto más se nos va a complicar nuestro sistema de medida y también va a ser más caro. Aparece entonces el término de error, que, bueno, el término de error no tiene para nosotros el sentido que tiene en el lenguaje común, que es de algo que está equivocado, sino es una forma del error, una forma de cuantificar cuán cerca estamos de ese valor que nosotros consideramos verdadero. O sea, cuánto más cerca está nuestra medición del valor verdadero, se cuantifica por medio del error. Bueno, y acá aparece la primera definición, error absoluto. ¿Sí? Error absoluto, si el valor medido lo llamamos xm y al valor verdadero lo llamamos x sub b, llamamos error absoluto a la diferencia del valor medido menos el valor verdadero. Bueno, algunas cosas muy obvias, pero después hay que prestar atención. El error absoluto tiene, fíjense, unidades, las mismas unidades de la cosa que estamos midiendo. O sea, si estamos pesando, el error absoluto va a ser en kilogramos y así sucesivamente. El error absoluto positivo nos indica que lo que medimos es más grande que verdadero y viceversa. ¿Está bien? Son todas cosas obvias, pero que hay que mantenerlas hay que tenerlas siempre en cuenta. Y la tercera, que bueno, como dijimos, el valor verdadero, la mayoría de las veces no lo vamos a conocer. Entonces acá resulta útil incorporar el concepto de valor verdadero convencional. Es aquel valor que nosotros consideramos como la aproximación suficiente al valor verdadero, que no lo vamos a tener. Eso puede salir de otra medición mejor, o de algún valor, qué sé yo, de tarado o de marca que tengamos, si fuera un patrón, en fin, vamos a ver que en cada caso vamos a tener la posibilidad de definir un valor verdadero convencional a partir del cual nosotros podamos establecer nuestra forma de error. Bien. Seguimos avanzando. Esto es una cosa que después, por ahí se lo empiezan a olvidar y es muy pavo, lo van a ver ahora, van a decir, esto es fácil, bueno, pero esto es fácil, pero después van a ver que siempre tiene complicaciones, así que presten atención.
nosotros, la cantidad de cifras significativas que vamos a dar en un resultado está estrechamente vinculado con el error con el que estamos obteniendo ese resultado de la medición, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, esto es una medición de tensión. Después vamos a ver qué instrumento hace la medición de tensión. Por ahora no nos importa. Nuestro instrumento que midió tensión midió esto, 1,529 volts. Y sabemos, vaya a saber por qué o cómo lo hicimos, que lo que consideramos valor verdadero, convencional, porque sabemos que en una tensión el valor verdadero siempre uno lo podría mejorar y nunca lo encontraría, el convencional es 1,415. Sacamos el error, valor medido menos valor verdadero, convencional en nuestro caso, eso dio 0,114. Y acá aparece una convención, pero una convención que no es caprichosa, es una convención que tiene un sentido. El error absoluto lo vamos a considerar con una sola cifra significativa, redondeando de modo tal que quede expresado con esa sola cifra significativa. O sea, que en nuestra medición, el error lo vamos a redondear o a expresar, más que redondeando, pero lo vamos a expresar con una sola cifra significativa. Y fíjense la técnica de redondeo. La cifra que está atrás de la que nos queda, si es menor que 5, se trunca. Si es mayor que 5, le agrego 1 a este. ¿Sí? Acá como es menor que 5, trunco. Y expresamos el resultado de la medición con cifras significativas hasta el orden del error. ¿Sí? Fíjense que acá el instrumento nos midió 1,529, pero yo cuando lo exprese en mi informe o cuando lo quiera comunicar, lo voy a expresar con cifras hasta el orden del error. ¿Sí? O sea que el error está en las décimas y expreso hasta las décimas. O sea, elimino eso. También acá no trunco, sino que redondeo. En este caso, como después del 5 viene un 2, lo trunco. Pero si en vez de un 2 hubiera un 5, sumo 1 y sería 1,6. ¿Se entiende eso, no? Entonces, esto es una convención. Mucha gente no la respeta. Hay toda una línea de mediciones que no lo respetan. Pero muchos sí. Y van a ver por qué. Porque tiene una lógica. Fíjense que si el error me está dando, como en este caso, en el orden de las décimas del valor que estoy midiendo, quiere decir que todo lo que está por detrás de eso, y no tiene mucho sentido, porque si el error está acá, el 1 y el 4 que está atrás son cifras que son contingentes, no tienen mucho sentido pensarlas porque yo estoy asegurando solamente hasta el 1. En el valor medido, fíjense que si yo tengo mi error en el 5, el 9 y también es una contingencia de esa medición, algo que dio, pero no podemos hablar de que estamos seguros o que tenemos una certeza de ese valor, porque en realidad no lo tenemos si estamos hablando de que nuestro error está en la zona del 5. Entonces, el hecho de eliminar la cifra que no estamos seguros tiene su lógica en lo que nosotros llamamos las formas de redondear y de expresar resultados. Y no poner cifras por debajo en el error también tiene esa misma lógica. Si estamos diciendo que nuestros errores, nuestra falta de certeza está en la décima, expresar cifras más chicas estaríamos poniendo resultados que no estamos seguros de usar, de que estén bien. Entonces, de ahora en más, o de ahora en más no, en todo lo que sea medidas eléctricas, vamos a tratar de expresar los resultados con esta convención. Errores absolutos con una sola cifra significativa y valores medidos, resultados, con cifras hasta el orden del error absoluto. Como les decía, no son las únicas convenciones, esta es muy aceptada, pero bueno, también aparecen algunas como por ejemplo esta. En esta convención, el 2 sería el equivalente al 5, o sea, la última cifra donde está el error. Le agregan, así como un subíndice, el número que dio en la medición. Sabemos que puede ser una contingencia, ¿no? Porque si el 2 está en el límite del error, el 3 mucho sentido no tiene. Sería como este 2 que aparece en la medición nuestra, en el 1,529, sería este 2. Entonces, sería darle una información adicional. Porque, bueno, podemos presuponer que si bien el error del instrumento está en el 5, este 2 que dio ese número, alguna más
un poco más de probabilidades tiene con respecto a otro número. Pero bueno, no estamos seguros, por eso se da así como subíndice. Pero bueno, quizás pueda ayudar en algún uso especial que se da. Es una convención que también se usa, pero bueno, esta la que usamos nosotros parecería la más simple y más común para nuestras mediciones. Acá tenemos otro ejemplo. Lo repetimos, fíjense, bueno, esto está bien, quizás parezca cansador, pero después van a ver que le va a costar cuando hagan sus ejercicios. Acá tenemos una medición que dio 3,663 amperes. El supuesto valor convencional verdadero es este que está acá, 3,489. Calculamos el error, 0,17, valor medido menos valor verdadero. Y aplicamos la regla. Redondeamos hasta la cifra, el valor medido hasta la cifra del error, que son las décimas. ¿Sí? Acá fíjense que, acuérdense que no truncamos, redondeamos, como la cifra que seguía a la que nos va a quedar era un 6 mayor que 5, aumentamos 1, nos vamos a 3,7, y lo mismo en el error. Nos fijamos la cifra que nos queda por detrás, la que sigue, es 7, entonces mayor que 5, y redondeamos el valor del error a 0,2. ¿Sí? Entonces aquí teníamos el resultado expresado con cifra hasta el error y el error absoluto con una sola cifra. Este ejemplo, bueno, es más de lo mismo, pero van a ver que en un caso particular en donde no es tan fácil expresarlo con una sola cifra. Fíjense que acá tenemos números más grandes, valor de resistencia medido, valor de resistencia que consideramos verdadero. Nuestro error nos da 184. Acá, fíjense que esto tendríamos que ponerlo como 200, ¿no? Porque para expresarlo con una sola cifra, pero si escribiéramos 200, estaríamos poniendo 200. O sea que habría dos ceros, que no estaríamos expresándolo con una cifra significativa, porque nos daría la idea que el 0 del 200, cualquiera de los dos, los tenemos con cierto conocimiento, y no es así, porque el error está en el 2. Entonces, en estos casos, con números, si se quiere, grandes, lo que se hace es, bueno, cambiar de unidades a un múltiplo para realmente aplicarlo de la cifra significativa. Entonces, vamos a pasar, en este caso, a kilo ohm, puede ser cualquier unidad, ¿no? A kilo ohm, y ahí sí, redondeamos estos 4.800 a 4,9 kilo ohm. Nuevamente no trunco, redondeo al 9, y los 200 ohm los expreso, bueno, en la unidad mayor, cosa de evitarme poner esa cifra significativa como 0, que sabemos que no es rigurosamente cierta. Entonces, el cambiar de unidades también es una herramienta que se utiliza para expresar, según nuestras convenciones, correctamente los resultados. Bien, vamos ahora al error relativo. El error relativo, bueno, es expresar en forma porcentual el error. Entonces, lo definimos como valor medido menos valor verdadero, o sea, error absoluto, dividido el valor verdadero. ¿Sí? Error absoluto sobre valor verdadero o valor verdadero convencional. Por ejemplo, acá tenemos una de las mediciones que vimos antes, la resta dividido el valor verdadero, y eso por unidad o en valor porcentual. Acá una cuestión, fíjense que por el propio sentido del error relativo no se aplica el criterio de la cifra única significativa, porque acá, si esto en vez de ser justo 8% hubiera sido 8,5, y se podría poner 8,5, se puede poner incluso 8,52, no tiene mucho sentido usar más de dos cifras significativas, pero digamos, en principio, la regla que expliqué anteriormente, de una cifra para el error absoluto, no vale para el error relativo. Acá uno puede poner la cifra que quiera. Ya les digo, más de 2 no parece muy lógico. Y sí es importante que el redondeo se haga después de hacer las cuentas. O sea, cuando tenemos un error absoluto y vamos a sacar el relativo, conviene trabajar con las cifras que uno tiene. También, nuevamente acá, la cantidad de cifras son 2, 3, 4, pero no pone 50 cifras, porque no agrega nada, pero sí
efectuar el redondeo a una cifra significativa después de haber hecho la operación, porque si no, ahí sí puede haber alguna diferencia en el cálculo del error relativo. Bien, ahora avanzamos a otra cosa que vamos a usar nosotros que se llama el error límite. Como ya de alguna manera se dieron cuenta y yo lo fui expresando, el valor verdadero no lo vamos a saber nunca. Pero bueno, nos gustaría saberlo. Nos gustaría que cuando uno hace una medida con un voltímetro, con un amperímetro, mide una tensión o una corriente, tener una idea de ese valor verdadero que estamos buscando. Bueno, la forma de trabajar es tratar de establecer una zona, un rango, dentro del cual podamos estar seguros que se encuentra nuestro valor verdadero. ¿Sí? O sea, al verdadero nunca vamos a llegar, sí vamos a llegar a un entorno a ese valor verdadero. O sea que decimos que nuestro valor verdadero va a estar entre el valor medido menos una cierta cota y el valor verdadero más otra cota. Generalmente estas cotas de error absoluto límite normalmente son iguales, o sea que sería más menos delta. O sea que vamos a establecer un número, un valor, que lo va a dar el instrumento, que va a ser nuestro valor medido, y vamos a completar nuestro resultado con un cierto intervalo que nos va a permitir asegurar que el valor verdadero está comprendido dentro de esa zona. Esa va a ser la forma que vamos a trabajar. Y acá estaría la forma en que vamos a expresar. Normalmente, en casi todas las mediciones, la cota inferior y la cota superior son iguales, y vamos a poder decir que nuestro valor X, valor verdadero, lo vamos a poder ubicar en una zona centrada en el valor medido y que tiene como límites, como cotas, este error que llamamos límite. ¿Sí? O sea que, fíjense cómo está expresado. Acá está expresado como lo van a expresar ustedes cuando hagan una medición. Valor medido más menos el error absoluto de esa medición. ¿Sí? Está claro que cuando uno mide, el error concreto, puntual de esa medición, nunca lo vamos a saber. Siempre vamos a estar definiendo este intervalo, de ahí que es importante internalizar el concepto de error límite. Y en esta teoría del cálculo de los errores, van a ver que no es la única. Creo que la clase que viene van a ver otra forma de trabajar con errores, que no se llama errores, que se llama incertidumbre, donde lo trabajan y lo manejan desde una forma de estadística, con ciertas probabilidades. Es otra línea de trabajo que tiene sus ventajas y también sus complicaciones, ¿no? Esta es hay dos formas de trabajarlo. Obviamente ambas son compatibles. En esta forma de trabajarlo, mediante lo que llamamos el error límite, siempre vamos a tener la certeza de que el valor verdadero se va a encontrar dentro de este entorno de más o menos el error absoluto con respecto al valor medido. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos una medida no eléctrica, una pesada, en una balanza que tiene un alcance de 50 kilos y que, bueno, acá siempre intervienen cuando uno usa instrumentos, estas cotas que vimos, que nos van a permitir cuantificar nuestra medición, están dadas por los fabricantes del instrumento, que seguramente lo hacen de acuerdo a ciertas normas, ¿no? Eso no es capricho del fabricante. Pero bueno, los datos del instrumento nos van a permitir sacar justamente esos errores y completar nuestra medición. Entonces, esta balanza tiene un error que dice que es el 0,5% de su fondo de escala. Acá tenemos la pesada, dio 48,32 kilos. Vamos a sacar el error. El error, fíjense que ahora lo llamamos límite, porque es el error
que nos va a dar el fabricante y que asegura estar contemplando en su interior, en el interior de esa franja, el valor verdadero. Entonces, el error es 0,5% del máximo de la escala. ¿Sí? Eso nos da 0, más o menos 0,25 kilos. Eso sería el error límite absoluto según los datos del fabricante. El fabricante lo da en forma relativa, nosotros lo sacamos en valor absoluto en función de la escala que tenga esa balanza. Siguiendo el criterio que ya hablamos de expresar los errores absolutos con una sola cifra significativa, este error absoluto, que además de ser un error absoluto, es un error absoluto límite, lo vamos a expresar como más o menos 0,3 kilos. Y acá tenemos resultados. Esto sí, esto grábenselo porque, digamos, todos los resultados con de mediciones aplicando esta teoría del error límite se expresan así. El valor medido, que es lo que indicó la balanza, expresado con una cifra significativa. Fíjense que una cifra significativa hasta el orden, expresado con cifras significativas hasta el orden del error, ¿sí? Que es en este caso la décima de kilo, redondeando, en este caso como es 2 se redondea a 3, y seguido del error límite con una sola cifra ahora sí significativa que lo sacan de los datos del fabricante. Entonces fíjense que esto resume toda la medición, el valor que leyó el instrumento y una zona de intervalo donde me aseguran que va a estar el valor verdadero de esta medición, que obviamente en realidad nunca lo vamos a conocer, pero si lo tenemos acotado, obviamente cuanto más chico sea ese intervalo, bueno, mejor obviamente va a ser la medición, porque más acotado va a estar nuestro valor verdadero en cuanto a ubicación. Fíjense ahora que el criterio, independientemente de cuando uno hace una medición estricta calculando errores en la vida cotidiana, uno de alguna manera estas reglas las va aplicando, ¿no? Acá tenemos una longitud de un autódromo en metros, o sea, sean 3 kilómetros y algunos centenares de metros. Si yo le expreso así el resultado, si yo digo, bueno, mi autódromo mide 3.567,123 metros, estoy ya pensando que este 3 tiene algo de cierto, si no, no lo diría. Expresado así el resultado, en el mejor de los casos, mi error en la medición de la longitud tendría que estar en 0,001 de metros, en el mejor de los casos. Podría ser 0,02, 0,03, pero no mucho más que eso. Entonces, expresada así la longitud, y si el que lo expresó habló con propiedad, el error de esa medición, bueno, es muy chiquito, ¿no? La que hacemos la cuenta, error absoluto sobre el valor medido por 100, 2,8 por 10 a la menos 5%. Es una medición extremadamente buena y claro, pues sin tantas cifras la tuvo que hacer con algún aparato muy especial. Si yo les digo que esto mide 3,57 kilómetros, autódromo, uno esperaría que en el mejor de los casos su error límite absoluto esté en el orden de las centésimas de kilómetro. En el mejor 0,1, puede ser 0,02, 0,03. Lo que nos estaría hablando de una medición hecha al 0,3%. Es decir, cuando uno entrega un valor, independientemente de que no le esté asegurando el error, la cantidad de cifras que pone va a estar de acuerdo con la estimación que uno tiene de la forma en que se realizó la medida. Fíjense que esto, que nosotros lo hemos, digamos, como definido y estandarizado y medio como arbitrariamente las reglas que vamos a usar, es algo que de alguna manera ustedes en la vida común lo usan. Qué sé yo, si uno se va a pesar a la balanza de la farmacia, yo peso 88,5, pero no digo, ¿cuánto pesaste? 88,523, no, y no, porque la balanza primero que no te lo da, pero ya uno no va a expresar números que sabe que no van a poder ser ciertos, algo que sea una balanza muy especial. Si ustedes se ponen a pensar, de alguna manera, esta regla de que el número
ya de alguna manera implícitamente, el número que uno manifiesta implícitamente le está dando el error, es una cosa que normalmente uno usa. Uno compra una resistencia de, no sé, yo hace mucho que no compro resistencia, pero compra de 4,7 kilo-ohm, no compra de 4.571, porque sabe que no lo va a tener esa exactitud. Entonces, fíjense que en el mismo hablar corriente ya está incorporada esta regla de definición de los valores de cómo hemos medido, implícita de cómo hemos medido. Acá tenemos una corriente, bueno, los mismos criterios. Si yo le doy una corriente y digo que es 424,8, uno estaría pensando que su error está en las décimas, igual que lo que vimos con el autódromo, y tendríamos un error relativo de 0,02%. Bueno, ustedes por ahí todavía no tienen en claro cómo son los instrumentos de medición. Ya les digo que una medición al 0,02% es una medición que podemos llamar bastante especial, hecha con no cualquier instrumento. De modo tal que si uno me dice qué corriente hay en un circuito y yo le digo esto, estaríamos pensando en alguna medición muy especial, no es lo común, ¿no? Si uno quiere saber que para dimensionar una térmica, qué corriente está y lo mide, seguro va a ser 5,2 amperes, no mucho más de 2 cifras significativas. Acá tenemos otro ejemplo, donde tenemos una corriente en kiloamperes, expresada con 2 cifras significativas. Este es el error que uno puede presuponer como en el mejor de los casos, entonces me estaría hablando de una medición hecha en el mejor de los casos al 2%. ¿Sí? Entonces, bueno, eso fíjenselo. La cantidad de cifras significativas que uno expresa en un resultado tiene que tener un cierto vínculo con el error o con la forma que calculó o con el error del instrumento que uno midió. Uno no puede expresar números porque sí. Tampoco truncar, ¿no? O sea, si realmente ustedes midieron esta corriente, con, digamos, el caso inverso, ¿no? Midieron esto con un instrumento muy, muy bueno, con algún método muy, muy exacto, no tendría sentido decir que me dio más o menos 420 amperes, lo digo así, y no le pongo más cifras, no porque sea cero, sino porque me olvidé. Eso también estaría mal desde el otro punto de vista, del lado contrario. Bueno, vamos a ver algunos conceptos que también en el lenguaje común por ahí medio que no están bien definidos y se usan indistintamente. Nosotros le vamos a dar un sentido un poco más estricto a estas palabras. Por ejemplo, exactitud y precisión. Decimos que algo es exacto cuando es cercano al valor verdadero. Cuanto más cerca es más exacto. ¿Sí? Hablamos de una medición, por ejemplo. Precisión tiene en cuenta cómo repite, o sea, si medidas distintas o usos distintos o aplicaciones distintas tienen el resultado coherente entre ellas, no disperso, hablamos de que es preciso. Obviamente, está claro que si algo es exacto, necesariamente tiene que ser preciso. Pero puede ser una cosa precisa y no ser exacta. ¿Se entiende? Y les doy un ejemplo que vamos a ver algunos otros. Si uno tiene un metro, una cinta métrica de esas largas que se usan para medir en la calle, que se enroscan, y esas cintas son media de una fibra de vidrio, así, y por el uso se estiró, perdió esa actitud. Sin embargo, mantiene la precisión, porque se estiró y todos los valores, cada vez que mida había que medir corrido, voy a medir un poco de más, de acuerdo a cuánto se haya estirado, todos los valores van a estar corridos más o menos lo mismo, porque se estiró, digamos que se haya estirado homogéneamente. Entonces ahí tendríamos un caso de una medición que no es exacta, pero que mantiene la precisión. Otro ejemplo puede ser instrumentos de aguja, ya prácticamente no se ven, pero me imagino que deben tener en la mente los instrumentos de amperímetro, que con una agujita marcaban la corriente. Si por algún motivo la aguja se dobló, el instrumento perdió esa actitud, porque no va a marcar el valor de acuerdo a sus especificaciones, pero sí va a tener la precisión, porque cada vez que mida 5 amperes va a estar cerca del mismo lugar, corrido, pero del mismo lugar. Entonces, exactitud y precisión
son dos conceptos distintos, aunque en la lengua común por ahí no está muy definida esa diferencia. ¿Me están siguiendo? ¿Está todo bien, no? Sí, sí, sí. Sí, bien, están todos. Sí, sí. Buenísimo, me encanta que estén todos atentos. Bueno, errores. Miren, esta también es una definición que, bueno, no es media propia de las mediciones. Una clasificación de errores básica está definida por los errores que llamamos sistemáticos. Estos errores sistemáticos son aquellos errores que en repetidas las condiciones de la medida siempre se dan lo mismo, en módulo y signo. ¿Sí? El caso, bueno, vuelvo al caso de la aguja, un instrumento que está midiendo y se le torció la aguja, 2 divisiones, por ejemplo, uno mide y le da 2 divisiones de más. Cada vez que mida lo mismo, va a medir 2 divisiones de más. ¿Sí? Ese error, obviamente ese error le ha hecho perder exactitud, pero lo llamamos sistemático. ¿Por qué? Porque, bueno, eventualmente, si uno se pone atención, podría ver que la aguja está doblada 2 divisiones. Entonces, ¿qué puede hacer con eso? Y si sabe que está midiendo 2 divisiones de más, podría restárselas y corregirlas. Eso de corregir es lo que se llama desafectar del resultado. Una cinta métrica la manejaron mal, se le dobló fuerte y se le quebró y perdieron 10 centímetros. Cada vez que midan con esa cinta métrica, van a medir 10 centímetros de menos. La cinta métrica perdió exactitud y, bueno, claro, sí, cada vez que mido 10 centímetros de menos, perdió exactitud. Pero como cada vez que mido voy a repetir la diferencia que tengo, ese error sistemático, si yo lo conozco, ¿cómo lo conozco? Yo voy a la punta de la cinta y veo cuánto le falta, lo puedo desafectar, que es corregir. ¿Sí? Esto se aplica a mucho. Vamos a ver muchas formas de medir, muchos métodos de medida, sobre todo métodos que combinan más de un instrumento, en donde aparece este error que en igualdad de condiciones se repite en módulo en signo. Entonces vamos a ver justamente métodos para, bueno, en principio ver si se puede desafectar o no. Hay veces que la cinta métrica uno puede ir a la punta y ver cuánto perdió. En alguno de los métodos eso no lo podemos hacer, no podemos darnos cuenta fácilmente, ni fácil, ni no podemos darnos cuenta cuánto es lo que estamos midiendo de más o de menos. Entonces, en ese caso, el error sistemático, claro, no lo podemos conocer, sabemos que está, sabemos que se repite en modo, pero si no lo podemos conocer, no lo podríamos desafectar, o sea, corregir el resultado. En otros casos, lo podemos conocer, e incluso podemos conocer que no nos afecta mucho. Imagínense que la cinta, bueno, es un caso por ahí medio raro, pero que en la cinta métrica se haya perdido la primera rayita de 1 milímetro, que la cinta se le cortó 1 milímetro, y uno capaz que está midiendo algo de 200 metros, y ese milímetro que perdimos, y bueno, qué sé yo, no es tan importante porque el error de la cinta puede estar más grande que ese milímetro. Entonces, sabemos que error sistemático tenemos, lo conocemos, y podemos decidir que, bueno, que está bien. Lo podríamos corregir, sí creo, pero no es necesario, porque ese milímetro no va a afectar nuestra medición. Y en otros casos lo podemos conocer, podemos ponderarlo y ver cómo hacer para desafectarlo. Entonces, el error sistemático, digamos, tiene como característica general que se repite en módulo y signo. Pero en ciertos casos lo podremos desafectar, en otros casos no va a hacer falta, que van a ser despreciables, se dice que no van a hacer falta desafectarlo, y hay otros casos que sabemos que están, sabemos que pesa, no lo podemos desafectar, entonces vamos a tener que usar, por ejemplo, otro método. ¿Sí? Todas esas condiciones pueden pasar con estos errores sistemáticos. Y después tenemos otros errores que son los fortuitos. En estos, claro, no se repiten porque no sabemos si se repiten, porque son los que no podemos conocer. En general, lo que vamos a poder conocer de los fortuitos es simplemente los límites, y van a ser los que en resultado, en resumen, nos van a dar nuestro error límite de medición. Son azarosos y son los que los fabricantes de instrumentos tampoco pueden eliminar, porque no podemos, o sea, cuando arman un instrumento, y bueno, siempre y todo sea lo mejor que puedan, pero va a tener
algún resto que no lo podemos cuantificar exactamente. Volvemos al metro. Si uno quiere medir con una cinta métrica cosas muy, muy chiquititas, y bueno, el tamaño, el ancho de esa graduación, que serán micrones, y bueno, va a empezar a pesar. Y eso no lo van a poder reducir, porque la cinta es así, van a buscar un método mejor, pero en esos límites el error va a estar definido por cómo pusieron la rayita, cómo es el material, cuánto se puede estirar el material de la cinta. En todas esas cosas van a generar un error final que va a tener que estar incluido en la especificación de esa cinta métrica. Bueno, lo mismo pasa con los instrumentos de medición. Era la clasificación de los, digamos, los errores más importantes. Pero hay otras clasificaciones que tienen que ver con errores de la operación. Digamos, hoy día, bueno, como ya ustedes prácticamente van a medir con instrumentos casi siempre digitales, la lectura es inmediata porque tiene números, entonces uno lee el número, bueno, se puede confundir cuando el número, bueno, eso es un error humano de confusión. Imagínense hace muchos años, cuando los instrumentos eran totalmente con agujas, leerlo no era trivial, no era que uno iba y leía, había que aprender, había que incluso sacar, bueno, van a usar algunos, bueno, realmente no lo van a usar porque estamos en clases virtuales, pero van a ver cómo se usan algunos instrumentos analógicos con aguja, y claro, entre dos divisiones de las que están marcadas con una rayita, puede caer la aguja y uno tiene que saber estimar cuánto es eso, si es la mitad, un cuarto, un décimo. Entonces, ahí había toda una pericia del operario que permitía medir mejor. Bueno, entonces, ahí cabían, además de esta definición de errores, digámosle, clásica, errores de operación de los instrumentos, que ocurrían porque la persona que lo usaba no estaba entrenado. También hay errores en los métodos, uno aplica mal un método y pondera mal lo que está midiendo. En fin, digamos, hay otras formas o otros errores quizás más groseros que los que marqué aquí al principio. Fíjense acá, simplemente acá están graficados lo que sería un error fortuito pequeño, implica que esto es un blanco, ¿no? Y estos agujeros son los que le dispararon. Acá tenemos todos los tiros que quedaron bastante cerca del centro del blanco, los que nos habla de un error fortuito pequeño, y un sistemático pequeño, porque también está todo cerca de lo que sería nuestro valor verdadero, que es pegarle al centro. En este caso tenemos un error fortuito, es más grande que este, pero también pequeño, porque están todos agrupados. Sin embargo, fíjense que la mira corrida o algún problema en apuntar hace que queden todos lejos del blanco verdadero, del centro del blanco, entonces el error sistemático es grande. Y acá tenemos algunas combinaciones más. Fíjense que acá tenemos supuestamente sistemático pequeño, porque están todos centrados, o sea, los tiros, pero el error fortuito es grande, porque están muy separados, y acá sería todo mal, ¿no? Que está fortuito grande y sistemático grande. Claro está que el error fortuito y sistemático tienen que hacer referencia a nuestro centro, nuestro valor verdadero, si no me parece que pierde sentido. Fíjense que acá podemos decir que el error fortuito es pequeño y no sabemos, están todos juntos, en realidad tiene repetibilidad, porque cada vez que tiro me pega cerca, pero no sabemos si esto está cerca o lejos del verdadero porque no tenemos la referencia, ¿no? Está claro que todo esto va con la referencia. Bien, bueno, acá esto es un tema muy interesante, bueno, o sea, a mí me interesa, no sé si a ustedes les interesa, espero que sí, y que tiene que ver con el uso de los límites y las tolerancias. Fíjense, si tenemos muchas de las veces vamos a medir para ver si un producto o una magnitud está en tolerancia. No sé, por ejemplo, yo compro una resistencia de 4.500 ohms y la quiero medir para ver si que me la vendió está diciendo cierto. Claro, que la vendió va a decir, tengo 4.500 ohms con una
tolerancia de tanto por ciento. Bueno, acá está dibujado en forma gráfica, en valores absolutos, sobre una recta, la tolerancia del producto. Entonces, si yo quisiera verificar si el producto está o no en tolerancia, lo tendría que medir, y fíjense que me puede dar una situación como esta. Porque claro, cuando yo lo mida, también voy a tener un error de medición. Entonces, mi valor medido va a caer, podría darse que cae dentro de la franja de tolerancia del producto, y mi error también. Entonces, en este caso, yo estaría seguro y podría afirmar que el producto cumple las especificaciones del fabricante. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, ya esto mire que está definiendo un montón de cosas en una rama de las mediciones que se llama calibración. Si yo tengo un instrumento y quiero calibrarlo, lo que quiero hacer es, para cada vez que mido un valor, el fabricante del instrumento me va a dar una cierta tolerancia, que va a ser el error de ese instrumento. Entonces yo, para poder calibrarlo y ver si mide bien o mide mal, tengo que medir con una cota de error suficientemente más chica. Obviamente, si el error con que yo lo quiero controlar es más grande que la tolerancia que estoy controlando, no lo voy a poder controlar. ¿Está bien? Entonces, es un primer concepto. Ese concepto lo vamos a desarrollar, después hay unos cuantos problemas en las guías de trabajo práctico que hablan sobre esta cuestión. En este caso, sería un caso claro de un producto que no cumple con su tolerancia. Fíjense que esta es mi tolerancia, y miren lo que medí. El valor medido por fuera del rango, y el rango de mi incertidumbre, mi error de medición también. Entonces estoy completamente seguro que esto no cumple. Pero claro, pueden pasar las cosas que ya ustedes imaginan. Acá el valor medido quedó fuera de la tolerancia, pero con el rango de mi error de mi medición, yo quizás, como este es mi valor medido, quizás podría estar acá el verdadero, entonces cumpliría, y podría estar acá, y no cumple. Entonces acá yo no podría asegurar con mi medición si este elemento está o no en tolerancia. Y este otro, bueno, lo mismo, si bien el valor medido me cayó dentro de la franja de error que establece la tolerancia que da el fabricante, como mi medición también tiene su franja de error, y mi valor verdadero podría estar acá o podría estar acá, yo no puedo con esta medición decidir si está o no en tolerancia. ¿Sí? Esos serían los casos dudosos. Está claro que ya acá tenemos algunas cosas algunas conclusiones que vamos a sacar de cuando nosotros queremos hacer estas verificaciones de tolerancia, que casi siempre se llaman calibraciones, es que la franja de error de mi medición de control, si se quiere, tiene que ser suficientemente más chica que la franja de tolerancia del producto que quiero controlar. Si esto fuera muchísimo más chico que esto, los casos dudosos serían realmente muy raros. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto es eso? Y bueno, mínimamente establecemos que el instrumento que usamos para controlar a otro tendría que ser 10 veces más exacto. O sea, este ancho, bueno, no sé si es ancho, no este alto, sería porque está vertical, tendría que ser como mínimo 10 veces más chico que este. Entonces, las situaciones así de límite se darían realmente mucho menos y sería mucho más fácil hacerlo. Si son iguales, y sería muy difícil contrastarlo. Veamos ahora un tema que se llama propagación de errores. Y es, si nosotros hacemos medición de uno, dos o más, dos o tres magnitudes y queremos combinarlas en alguna operación matemática, nosotros tendríamos que poder sacar a partir de los errores de estas mediciones el error final de nuestro resultado en el cálculo. ¿Sí? O sea, supongamos que nosotros calculamos una resistencia, que es una cosa que realmente así se hace. Después vamos a ver varios métodos para medir resistencia con este criterio, con esta idea. Nosotros medimos resistencia a partir de medir tensión y medir corriente. Cuando medimos la tensión vamos a tener un error absoluto en la medición de tensión, y cuando medimos la corriente, un error absoluto en la medición de corriente.
la idea de lo que llamamos propagación de errores es tratar de combinar estos errores de alguna manera para obtener el efecto de estos errores en el valor de resultado que estamos buscando. Hay una forma casi inmediata que ustedes se darán cuenta que está llamada acá propagación elemental, y es decir, bueno, si a la tensión que está en el numerador le sumo su tolerancia y al valor que está en el denominador se la resto, voy a tener el valor más grande que puedo tener en R. Y por el otro lado, si en el numerador la achico en su magnitud de error y agrando el denominador de acuerdo a la máxima posibilidad de valor que tengo, voy a tener el rango mínimo. Entonces voy a tener acá, digamos, lo que eran las cotas de tensión y las cotas de corriente como EU y EI, se me van a transformar en R máximo y R mínimo. Esa propagación elemental siempre da obviamente el caso más desfavorable, estaría cubriendo todas las posibilidades, y es siempre aplicable, pero claro, se imaginan ustedes que si en vez de tener 2 magnitudes acá tengo 3, y alguna está elevada al cuadrado, tiene una raíz cuadrada, o entra una función seno, en fin, si la relación que define a lo que estoy calculando es compleja, no es tan trivial encontrar el valor máximo y el mínimo a partir de operaciones sencillas. Entonces, esto suele ser aplicable para cálculos muy básicos. Cuando el cálculo es un poco más complicado, esta propagación elemental se vuelve muy complicada. Para eso, nosotros usamos esta regla que les voy a explicar ahora, creo que comúnmente llamamos la propagación de errores límites. Lo que hacemos es, suponiendo que nuestro resultado es una función de varios parámetros que hemos medido y que podemos establecer una función, una relación entre todos esos parámetros, vamos a aplicar un desarrollo en serie de Taylor, considerando solamente los términos de primer orden, y vamos a, esto es, hacer la derivada de la función x respecto de la primera variable, la derivada de la función respecto a la segunda, así hasta la función n, y multiplicándolo por el diferencial, y lo que vamos a hacer es tomarnos la libertad, digamos, el atrevimiento de estos diferenciales, transformarlos en incrementos finitos. Con lo cual, vamos a poder decir esto. Fíjense que esto, si uno lo mira gráficamente, lástima que acá no tenemos pizarrón, pero esto, fíjense que es para la variable 1, es sacar la derivada, o sea, sacar la pendiente que va a tener en cada punto, y para el punto en cuestión, corrernos sobre la pendiente, que es aproximar, entonces ese corrimiento sobre la pendiente nos va a permitir sacar un corrimiento en la función, que va a valer siempre y cuando este error que pongamos acá, que en el fondo el error es el incremento finito y esto es la aproximación al diferencial, sea chico. O sea que si esto es chico, vale esta fórmula de propagación, que nos va a permitir decir cómo los errores absolutos de cada uno de los componentes se combinan para darnos el error absoluto final en nuestro resultado. Importante recordar esto, ¿no? Si este error, o cualquiera de estos, es muy grande, ya esta aproximación por la tangente y deja de tener mucho sentido. Así que solo se va a aplicar a errores absolutos porcentualmente bajos. ¿Cuánto es bajo? Bueno, eso es discutible, no podemos decir, pero bueno, 1, 2, 10. Ahora, si este error es el 50, en relativo, ¿no? El 50%, y ya esto es muy dudoso, no creo que se pueda aplicar. Así que esta sería la expresión general de, ahora vamos a hacer un ejemplo, si estas formulitas quedan un poco más claras, ¿no? Pero esta sería la expresión de lo que llamamos la propagación de error absoluto límite. Fíjense que acá le vamos a poner un más menos, y a las derivadas las vamos a tomar todas solamente en magnitud, sin signo, porque siempre estamos buscando el caso más favorable. Y lo que estamos tratando de ver es cómo contribuye el error absoluto o el apartamiento
hago el límite de la variable 1 a x, la variable 2 a x, y así sucesivamente. Obviamente el error relativo, que la definición no cambia, pero es el error absoluto sobre lo que vamos a tener como nuestro valor verdadero, valor medido. Entonces vamos a aplicar este método de propagación a una medición de resistencia. Fíjense que entonces la fórmula acá está clara, tenemos los dos valores que van a tener sus errores, o sea, va a haber un error en U y un error en I. Y lo que hay que hacer es, según este desarrollo, es hacer la derivada de R respecto de U por el error en U, más la derivada de R respecto de I por el error en I. Bueno, acá están hechas, ¿no? La derivada de R respecto de U es 1 sobre I por el error en U, y esto es U sobre I cuadrado. Tiene un menos, pero vamos a tomar el valor absoluto, así que este signo no le vamos a dar mucha polilla. Simplemente, esto ya estaría hecho, ¿no? Fíjense que esta igualdad que se metió por acá por la derecha, antes de eso, fíjense que ya está el error en R, uno podría poner los números y calcularlo en absoluto. De todas maneras, cuando ustedes hagan propagaciones, siempre es conveniente trabajar un poquito matemáticamente y llegar al error relativo, que siempre les da alguna fórmula más simple y que permite verificar si se equivocaron o no. En este caso, vamos a sacar como factor común de estas dos expresiones U sobre I, ¿no? Acá hay 1 y acá había que multiplicar y dividir por U. U sobre I, que es R. Y fíjense que el error en U sobre U es el error relativo en U. Y el error en I sobre I es el error relativo en I. ¿Sí? Con lo cual yo puedo escribir esta expresión. El error en U más el error en I. Y esta R, como se dan cuenta ustedes, la puedo pasar para este lado y dividir al error relativo y me quedaría al error absoluto y me quedaría el error relativo. Que simplifica la expresión y la hace casi lógica, parecería, ¿no? Fíjense que el error relativo en R va a ser la suma de los errores relativos en U y en I. O sea que si mido tensión al 10% y corriente al 10%, el resultado de resistencia me va a quedar al 20%. ¿Sí? Y siempre el más menos. Este más menos, no se lo olviden, porque este más menos nos está reforzando la idea de que estamos trabajando con errores límites, que son cotas, que no son valores de error en número. Es una cota dentro de la cual nosotros vamos a tener el valor verdadero. Así que, digamos, esto, si se lo olvidan, queda positivo y entonces ya está dando la idea de un error que tiene signo, que sería un error sistemático. En este caso son errores fortuitos, esto se aplica para errores fortuitos y el tener el más menos es importante para darnos cuenta que son cotas de error. Antes de avanzar con los casos particulares, pregunto, ¿se entendió eso? ¿Está claro? Esto lo vamos a usar muchísimo hasta fin de año, capaz. Pregunto, a ver, a uno que habla al micrófono y conteste. Sí, se entendió. Sí, Claro. Espectacular. Bien, vamos a ver algunos casos particulares de propagación. Bueno, después de que empiecen a hacer propagación, si se acuerdan cómo se deriva, que seguro que ustedes se deben acordar porque lo vieron hace poco, yo ya me olvidé, hace mucho que lo vi esas cosas, así que algunas no me salen, pero si saben derivar, todo es muy simple. Fíjense, producto y cociente. Cociente lo vimos recién, ¿no? El error relativo entre un cociente es la suma de los errores relativos de cada uno de los miembros de términos de esta expresión. Eso vale también para producto. Bueno, eso tendrían que practicarlo ustedes para demostrarlo, ¿no? Pero está claro que si yo hago la derivada con respecto a 1, me queda acá el delta x, y después puedo sacar la cuenta matemáticamente y me va a dar siempre esto. O sea que tanto para producto como para cociente, el error relativo se transforma en suma. O sea, el error relativo de la función es la suma de los errores relativos de las componentes. Para producto y para cociente. Y si tratamos de tener una potencia, ¿sí? Por ejemplo, yo calculo la potencia, justo potencia por potencia, no, pero yo calculo la potencia eléctrica en un circuito a partir de P es igual a I cuadrado por R. Bueno, el I cuadrado, cuando hago la propagación, fíjense que, bueno, esto también se los dejo de tarea para el hogar, tendrían que hacer las derivadas. Acá la variable es x1, y cuando haga la derivada me va a quedar una cosa así. La potencia
es fácil, ¿no? Porque esto cuando deriva baja la potencia por el error relativo del valor que estoy midiendo. Tantas veces. O sea que si tengo alguna fórmula donde tengo error a las 6, el error relativo se va a aumentar 6 veces. Y después, la otra fórmula que se usa mucho es la suma o la resta. Acá es inmediato también, porque si yo derivo con respecto a x1, acá me queda delta x1 y después cuando derivo con x me queda delta x1. Entonces es fácil darse cuenta que la propagación, ahora sumo, pero ojo, sumo errores absolutos, no relativos. O sea que el error absoluto de la suma va a ser la suma de los errores absolutos de cada uno de los términos de esa expresión. Recuerden que como siempre estamos en esta propagación, tratamos de mantener el concepto del error límite, o sea, buscar un intervalo que abarque la totalidad de los casos. En este caso, si uno derivara estrictamente, le quedaría negativo. Por eso tomamos el valor absoluto para buscar un intervalo bien grande y que abarque todo. Que se esté restando no quiere decir que se achique la posibilidad de encontrar el error de adentro, ¿no? Así que tanto suma como tanto resta, el nuevo límite va a ser la suma de los límites de cada uno de los valores y siempre acuérdense que va más o menos, ¿no? Porque este resultado es siempre un nuevo error límite. Y acá aparece, bueno, la diferencia. Vamos a ver la diferencia que tiene una particularidad, ¿no? Esto lo vimos recién. Fíjense que cuando yo hago el error relativo de alguna expresión donde tengo que aplicar una resta. Les digo, por ejemplo, cuando, podemos, supónganse que ustedes tienen un cable de 100 metros, un cable bifilar, lo conectan a una línea de 220 y ponen una lamparita en la punta, en la otra punta, a los 200 metros. Entonces quieren saber qué caída de tensión tienen. Entonces uno podría medir la tensión en el punto donde conectaron, sería B1, y medir la tensión en la punta donde está la lamparita, que sería un poquito más chica, ¿no? Porque hay una caída en el cable. Entonces, este X sería la diferencia de las dos tensiones y quisiera saber qué caída de tensión tuve. Entonces, uno hace esta operación y bueno, hasta acá no hay problema. Sacan el valor, que yo capaz que le dio de 220, le cayó un volt. Después, calculamos los errores, hacemos propagación a esto, como lo vimos recién, por más que acá sea resta, yo propago con la suma, busco el caso más desfavorable y voy a tener que el error absoluto va a ser el error absoluto en la primera medición más el error absoluto en la segunda medición. Y después, hasta ahí está todo lindo, pero ¿qué pasa cuando calculo el error relativo? Y bueno, cuando calculo el error relativo, yo tengo el error absoluto, se me agrandó, ¿sí? Casi se duplicó si fueran iguales los instrumentos, pero cuando lo divido por el valor medido, claro, esto se me achicó porque es una resta, esto es chiquito. Entonces, acá este número puede subir a causa de que la diferencia es chica, y puede subir a límites que sean inadmisibles, ¿sí? Porque ahora vamos a ver con algunos números, van a ver que esto enseguida sube mucho. Vamos a ver, por ejemplo, una forma de eliminarlo. Y vuelvo para acá, ¿no? ¿Por qué sube mucho? Y bueno, porque yo consideré que en mi primera medición fue una medición independiente y la segunda también. Claro, pero si yo la hice con el mismo instrumento y en el mismo lapso de tiempo, esto es una medida extremadamente pesimista, porque estoy considerando que en la primera medición todos los errores se me fueron para un lado y en la segunda para el lado contrario, que sería, en términos prácticos, el efecto de considerar esta forma de propagar. Entonces, por esos motivos, el error me sube mucho. Entonces vamos a ver cómo eso se puede manejar de alguna manera un poco más, si se quiere, realista. Para eso vamos a recurrir a un elemento que, bueno, hoy no sé si está en desuso, pero sí se usa en lugares muy especializados. Probablemente había, salvo que alguno de ustedes se dedique a trabajo de laboratorio, no lo van a ver nunca, lo van a ver en alguna de las prácticas. Eso se llama una caja de resistencias. Hace muchos años, cuando yo era chiquito, no era tan fácil tener instrumentos que midieran magnitudes complejas en forma exacta, ¿no? Uno podía medir tensiones, corriente, pero ya medir resistencia, esas cosas directamente
se podía medir, pero con exactitud era complicado. Entonces había un montón de métodos que aplicaban leyes básicas de la electricidad para calcularlo. Bueno, todos esos métodos usaban algunas cosas de estas. Esto es una resistencia variable, es una resistencia muy exacta, pero que no es fija, sino que está compuesta por ramas de resistencia que se van interconectando con unas perillitas, que en el fondo estas perillitas son unos interruptores, unos contactos muy especiales, con baja resistencia de contacto, demás. Y permite formar distintos valores de resistencia moviendo la perillita. Que no sé, fíjense, no sé si bueno, el dibujo es medio feo, ¿no? Pero acá había, les comento, después cuando vean la presentación, pueden hacer un zoom. Este tiene valores por 0,1 ohm, por 1 ohm, por 10, por 100, por 1000, hasta 10.000. Entonces uno podría formar, no sé, hago un valor fácil, pongo todas estas 3 en 0, acá pongo un 2, acá un 1 y acá un 2 y me queda 21,2 ohms. Pero claro, son 21,2 ohms con mucha exactitud, porque esto es un elemento de laboratorio que está muy bien definido. Entonces eso, bueno, se usaba mucho para hacer cálculos y poder obtener mediciones con instrumentos que en esa época exactos no existían. Entonces, acá está, bueno, un ajuste particular de esta resistencia de décadas, como el que les dije yo así de memoria, acá lo tenemos escrito. Han ajustado 5 resistencias de 100 conectadas en serie con 4 de 10 y 3 de 1, eso me da 543 ohms. Toda esa conexión de series está hecha por un sistema de conexión que tiene eje en las perillas esas. Y esto es muy exacto. Fíjense que esta caja de décadas está definida al 0,1%, más o menos 0,1%. O sea que este valor lo conocemos al más o menos 0,1%. Este sería el error. Y acá fíjense que estamos aplicando todo lo que vimos al principio. Este es el error relativo, dato del fabricante. Lo multiplico por el valor de resistencia y saco el error absoluto. ¿Sí? El error absoluto lo expreso con una sola cifra según nuestras reglas. Entonces digamos que este valor de 543 ohms yo lo podría acotar como más o menos 0,5 ohm. ¿Sí? Hago un ajuste 2. El ajuste 2 quedó 5 por 100, 4 por 10 y 5 por 1 y saco otro valor, 545 ohms. ¿Sí? Bien. El error es lo mismo. Y acá está todo el cálculo del error absoluto, me da igual que el anterior, ¿no? Porque bueno, fíjense que son casi los mismos valores. Ahora, vuelvo para atrás a ver si puedo. Está claro, ¿no? Entonces es un elemento muy exacto, yo ajusto un valor y fíjense que lo tengo ajustado con una tolerancia chiquita. Ahora, supónganse que yo, por algún motivo, por alguna cuestión, yo necesito calcular hacer un trabajo y necesito usar la resta de estos dos valores. Entonces lo resto, R2 menos R1, 545 menos da 2 ohm. ¿Sí? Hasta ahí no hay problema. Ahora, ¿qué pasa cuando yo calculo el error con que quedó definido estos 2 ohm? Con el método que hemos visto. Y bueno, el método que hemos visto es la propagación de la resta es la suma de los absolutos. Acá está. Y el error relativo es el error absoluto resultante, que es la suma, dividido el valor medido, que es la resta. Entonces, ya ustedes imaginan que como el número de resta es muy chiquito, el error que tengo yo en hacer esta resta es extremadamente grande e inadmisible para este caso. Estamos pensando en resistencia del 0,2%. Ustedes no se imaginan lo que salía en esa caja de década. No tiene sentido hacer esa medición. Y evidentemente el error, digamos, la equivocación o la mala conceptualización que estamos haciendo es considerar que en esta resta se va a producir un error que se ubica en las peores condiciones, que sería en el valor más chico de este y el más grande de este. La realidad es que de estas dos resistencias, que son prácticamente las mismas, lo único que esta tiene 2 décadas más, hay una parte muy grande que no va a cambiar, porque la medición no es que la ajustamos en 545 hoy y venimos dentro de 3 días
y ajustamos el 543. Entonces, en tal caso, sí, por ahí cambió un poco la temperatura, podría haber variado, pero si lo hacemos una continuación de otra, considerar que todos los errores van al lado más desfavorable es un pensamiento extremadamente desfavorable. Entonces, para eso aparece un criterio que se llama de partes comunes. Esto lo estamos poniendo acá, lo estoy explicando acá con resistencia porque es la forma más simple de verlo, pero cuando desarrollen la práctica van a ver que se puede aplicar a otras cosas, incluso a deflexión de instrumentos. Entonces, nosotros vamos a poder escribir que la resistencia, el ajuste 2 de la resistencia, lo vamos a buscarle una parte común con el ajuste 1 para ver esta parte que entre una medición y la otra no debería haber cambiado, porque fueron una medición, una continuación de otra. Entonces, vamos a poder escribir un valor común más una parte que cambió entre los dos ajustes. En este caso, en el ajuste 1, la parte que cambió es nada, porque era el valor base. ¿Sí? Entonces, acá lo tendríamos escrito con letras en forma general. El ajuste de la primera parte es una parte común más una porción variable R2. El ajuste de la en el ajuste 1 tenemos la parte común y la parte no común, que sería R1, que fue 0. Entonces, ahora cuando hacemos la resta, y ahí sí, acá claro, nos estamos alejando de las formas de cálculo de propagación que vimos con la derivada. Estaríamos justamente teniendo en cuenta, siendo un poco más finos, para tener en cuenta lo que no puede haber introducido un error adicional. Entonces, claro, si yo aplico esta expresión, voy a obtener que la diferencia en realidad tiene una parte común que no cambió en ninguna de las dos mediciones y que no tiene mucho sentido considerarla. Entonces, nuestra diferencia va a ser solo la diferencia de las partes que cambiaron, o sea, las partes que no quedaron común. Y ahí sí, entonces cambiamos nuestro criterio de aplicación de los errores. El error va a ser la suma de los errores absolutos, pero de las partes que cambiaron, no del total, dividido el valor medido, ¿no? Que en definitiva es lo mismo. Con lo cual, y acá empezamos, como la parte 1, para este caso particular, era 0, va a tener un error de 0, porque no aplicó. Y para la parte 2, va a ser 2 ohm medido con su exactitud, que es al 0,1%, me va a dar 0,02 ohm. Ahí sacamos el error relativo y vemos que, como era lógico esperar, aplicando esta consideración, el error en la diferencia me da un error que es del orden del error que tiene nuestra resistencia, nuestro elemento que usamos para variar. De alguna manera, y empresándolo en forma general, como para que después ustedes lo puedan aplicar en algunos otros en algunos métodos de medida, en otros cambios, el error relativo se reduce a la suma de los errores absolutos, pero no del total, sino de las partes no comunes, o sea, lo que varió entre una medición y la otra, que siempre es muy poquito, porque la idea de este método es tratar de lo que se repitió entre las dos mediciones, no considerar lo que contribuye al error, dividido, bueno, la diferencia que es el valor medido que estoy buscando. ¿Sí? Esto se acostumbra a llamar como repetibilidad de corto término, y es, ¿por qué corto término? Bueno, claro, porque esto vale si la medición la hago una continuación de la otra, ¿no? Por ejemplo, mido con un instrumento y al toque mido con el otro, como hoy hablábamos cuando les dije el ejemplo del cable, mido con un instrumento y con el mismo voy a medir rápidamente en la otra punta. Entonces ahí puedo considerar también en el instrumento que hay una parte de calibración que es común a las dos mediciones y que no cambia. Entonces puedo achicar sustancialmente el término que varía entre las dos mediciones. Y bueno, yo creo que me parece que acá terminamos todo. Simplemente para redondear esta primera clase, las cuestiones que, bueno, que de ahora en más la van a usar siempre. Lo que consideramos errores límites, o sea, no sabemos el error, simplemente tenemos un valor medido al que de alguna manera lo acotamos con la máxima posibilidad de variación y sabemos que el valor verdadero, quizás convencional, va a estar comprendido dentro del intervalo x medido más e y x medido menos e. Si tenemos una función y queremos ver cómo obtenemos el error de nuestra variable
dependiente, lo vamos a aplicar este desarrollo que lo vamos a llamar la propagación de errores a partir de la derivada parcial de la función por cada una de las variables que tengamos y considerando el error absoluto en lugar del diferencial o el incremento finito. Acuérdense que esto valía siempre y cuando este error absoluto sea comparativamente chico. Y finalmente el error relativo lo tenemos como el error absoluto sobre el valor medido, eso vale para todo. Los casos particulares de la propagación, por favor, traten de retenerlos, traten de demostrárselo, porque esto vemos que después se equivocan de acá 3, 4, 5 clases, cuando empiezan los temas más peliagudos, esas cosas básicas se van perdiendo. Error absoluto se propaga como suma de los errores absolutos en la suma o resta. Y la propagación en producto y cociente es a partir de la suma de los errores relativos. ¿Sí? Errores relativos en la suma, porque igual, si la función es más complicada que esto, tendrán que, para el caso particular, hacer todas las derivadas, ¿no? Bien, y con esto hemos terminado esta primera clase. ¿Dudas, preguntas, consultas? Hola, profe. Por mi parte tampoco. Sí, yo tenía una consulta, profe. Dale. Lo último que mencionaste de las mediciones repetidas Sí. con el mismo instrumento. Sí. Esto, el método que explicaste recién de las partes no comunes, deja de ser válido cuando yo, por ejemplo, hago una medición un lunes y vuelvo a repetir la medición un miércoles, aún habiendo utilizado el mismo aparato. Claro, sí. Esta repetibilidad de corto término que llamamos nosotros vale cuando usamos un aparato, un patrón o lo que fuere en un tiempo acotado. El acotado también es relativo, ¿no? Depende de la lógica del instrumento. Pero sí, si, por ejemplo, un instrumento común, un multímetro, eso tiene una referencia interna que hace que mida bien. Esa referencia suele ser una juntura. Y bueno, esa juntura depende de la temperatura. Obviamente es un instrumento. No va a variar mucho, pero si uno quiere aplicar repetibilidad entre un día y otro, y ya, bueno, ahí ya se le escapó, no creo que lo pueda hacer. Sí vale entre un momento en el mismo ámbito, o decir, qué sé yo, si estamos midiendo acá y después vamos a medir afuera y hace frío, no, ahí no eso de repetibilidad no se podría aplicar. Es solo para ámbitos así, para mediciones, digamos, simultáneas o muy cerca de lo simultáneo. Ustedes van a ver después, uno de los primeros métodos que van a ver así más complejos, más allá de los métodos directos, es oposición, donde tienen un detector de cero. Bueno, ahí también, si bien no hay una diferencia, así una aplicación de un método diferencial, pero sí es necesario que haya repetibilidad. O sea, uno ajusta el cero y mientras la condición de cero se mantiene, hace otra medición. Bueno, la condición de cero se tiene que mantener, no puede ajustar el cero hoy y venir mañana a medir, porque seguro que entre medio cambiaron muchas cosas. ¿Sí? Son todas mediciones que se pueden simultáneas. Perfecto. Bien, clarísimo. Gracias. Nada, ¿alguna otra pregunta? Ahora estarían viendo el problema 1.4, ¿verdad? ¿Se ve la pantalla? Sí. Bien. Bueno, con la idea de reforzar un poco lo que se ha visto en lo que es cálculo de errores, en algunos encuentros anteriores, determinación de los errores, propagación de errores límites. Vamos a dejar por un momento ahora el tema de la incertidumbre y vamos a volver sobre el enfoque de errores límites y vamos a desglosar la resolución de parte del problema 1.4 que incluye partes comunes que como suele a veces generar algunas dificultades para resolver, propuse, trataré de desarrollar más o menos rápido la resolución del problema para que veamos si hay dudas y bueno, dejarlo planteado. Después esto lo publicaremos, creo que no está publicado esto todavía. Bueno, si tienen la guía de trabajo práctico 1 ya fue publicada y el problema 1.4
en particular el inciso A del problema 1.4, plantea la determinación del error límite en la medición de U, cuando la resistencia R1 y R2 fueron ajustadas en una misma caja de décadas. Bueno, ustedes ya han visto algo sobre las cajas de décadas y bueno, acá estamos en presencia de una medición indirecta, ¿sí? No vamos a ir al detalle del circuito o ahora porque no es lo que interesa la resolución del problema, pero de alguna manera se ha determinado una tensión U a partir de medir una determinada tensión en condiciones en las que la resistencia, una cierta resistencia, la misma, determinada, denominada R2 en un caso y R1 en otro, se ha ajustado. El ejercicio plantea distintos casos, ¿no? Cuando la resistencia fue ajustada en una misma caja de décadas y cuando fue ajustada utilizando dos cajas de décadas distintas. Cuando se dice una misma caja de décadas, ¿qué significa? Que lo que tenemos es una única caja de décadas, se ajusta para un valor, por ejemplo R1, y luego se ajusta, por las condiciones del circuito que hace falta relevar, se ajusta a un valor R2, ¿sí? Siempre con la misma caja, es decir, se hacen dos ajustes de la resistencia de una misma caja de décadas, ¿sí? Se lee el valor, o se determina el valor de la resistencia ajustada en la caja de décadas, una a continuación de la otra, ¿sí? Y se determina U a partir de esos resultados, ¿sí? Es decir, la caja de décadas que estoy utilizando es la misma. Ustedes ya vieron el tratamiento de errores límites con partes comunes. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Que parte de la caja de décadas no cambió, se mantiene igual, ¿no? Entonces, la consideración de las partes comunes o lo que denominamos habitualmente en líneas generales repetida de corto término, lo que me está planteando, lo que me está diciendo, lo que me está introduciendo, es que si la resistencia tenía un valor hace 5 minutos, no va a cambiar el valor de resistencia. La resistencia tiene una cierta tolerancia, es decir, cualquier resistencia tiene una tolerancia de fabricación. ¿Qué significa la tolerancia de fabricación? La tolerancia de fabricación quiere decir que del valor nominal, la resistencia, el valor verdadero de la resistencia puede estar del valor nominal dentro del intervalo que corresponde a la exactitud, en este caso 0,2%, es decir, cualquier valor que corresponde a la caja de décadas, si yo pretendo determinar el valor verdadero, bueno, lo que tengo es un valor de error límite, si tengo el valor nominal y el valor verdadero sé que puede estar del valor nominal más o menos el 0,2% en este caso, ¿sí? Ahora, eso no es lo mismo que decir que la resistencia tiene ese valor verdadero, ahora dentro de 5 o 10 minutos va a tener el mismo valor verdadero, aunque yo no lo conozca, ¿sí? El tema de la repetibilidad de corto término, aplicable también a instrumentos con ligeras variantes, digamos, pero vamos a circunscribirnos por ahora a esta resistencia. Lo que digo es, el valor de la resistencia no lo conozco, pero sí puedo decir, porque conozco técnicamente cómo está fabricada la resistencia, es que si no media ninguna solicitación extraña que pueda generar algún inconveniente en la resistencia, el valor de la resistencia, el valor verdadero, que como vuelvo a repetir, capaz que no lo conozco, el valor verdadero no puede cambiar de acá a 10 minutos. Entonces lo que estoy considerando es que la resistencia se mantiene estable, ¿sí? Es la estabilidad de la resistencia. Entonces considerar que esa resistencia ahora tiene un valor nominal más el límite positivo máximo, es decir, el error límite máximo, y dentro de 10 minutos va a tener un valor que es el nominal menos el límite mínimo, ¿sí? Es decir, que la resistencia varió, como es lo que se propone, digamos, cuando hablo de error límite. Cuando hablo de error límite, lo que estoy poniéndome es en la peor de las condiciones, es decir, considerar que el elemento que estoy tratando puede tener variaciones que están dentro del ámbito del error límite. Bueno, lo que puedo decir es, porque conozco constructivamente cómo está hecha la resistencia, es que si bien eso es cierto para el largo plazo, de ninguna manera para el corto término, para el corto plazo, se puede considerar así. Entonces se considera que la resistencia se mantiene constante y entonces el error final será menor que el que tendría si considerara el error límite. Bueno, vamos con este ejemplo a tratar de ver cómo calculamos, cómo determinamos esto. En principio, para el caso en que las resistencias sean
ajustadas en una misma caja de décadas. Después vamos a ver al final para considerar, para ver el resultado que obtendríamos, qué pasa si estas fueran dos cajas de décadas distintas. Pero al principio, R1 y R2 fueron dos valores ajustados en una misma caja de décadas, una a continuación de la otra. ¿Sí? Entonces, lo que se propone, y lo propone ahí el enunciado del problema, es considerar en forma genérica tanto R1 como R2 compuesta por dos términos. Uno de ellos que corresponde a la parte de esa resistencia de décadas, la parte de esa caja de décadas que se mantuvo constante, y parte a la que varió en los dos ajustes, de R1 y R2. ¿Sí? Entonces, para el ejemplo, para el caso del problema, ¿sí? Si fueron reguladas en distintas cajas de décadas, nosotros hicimos la propagación de errores, vimos cómo era la propagación de errores, y esto llegamos a esta conclusión, digamos, que propagando errores en el peor de los casos, considerando que fueron ajustadas en distintas cajas de décadas, no me queda más remedio que decir, bueno, el error relativo de este producto o de este cociente, y de este cociente es la suma de los errores relativos, es lo que llego a partir de la propagación de errores típica, ¿sí? La sumatoria de los tres errores. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si las resistencias fueron ajustadas en la misma caja de décadas, es decir, R1 y R2 es la misma caja de décadas ajustada en distintos momentos cercanos, ¿sí? Y los valores que se pusieron en las cajas de décadas son estos, entonces lo que puedo hacer es utilizar la recomendación que hace el problema y que tiene una base técnica que hace que vaya a llegar a considerar errores que son menores que si considerara que estas dos son distintas cajas de décadas, ¿sí? Pero bueno, es una consideración que tiene un soporte técnico y que es la que me da el resultado que realmente tengo que considerar. Si no estoy llegando a un resultado que da un error que es mayor al que en realidad voy a tener. Entonces, considero las resistencias que se dan como dato, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a escribir R1 y R2 de acuerdo a lo que propone el problema. Entonces tenemos R1 y R2 como estos términos, la parte común, ¿sí? La parte común que corresponde a R1 y R2, es decir, la que se mantuvo sin variación entre una instancia de la medición y la siguiente, son las décadas que se pueden acá analizar que son comunes. 4 décadas de 100, 2 décadas de 10, una década de 6 y una década de 0,1. ¿Sí? Es decir, todas estas décadas que tengo acá como partes comunes estuvieron tanto cuando se hizo el ajuste de R1 como cuando se hizo el ajuste de R2. Al hacer el ajuste el ajuste de la otra resistencia, ¿sí? Lo que tengo son las partes no comunes. Como dijimos, la propuesta era considerar partes comunes y partes no comunes. Las partes no comunes, es decir, las partes que no corresponden a la resistencia que se mantuvo constante en ambos ajustes, para R1 es esto que tenemos acá, y para R2 es igual a 0, es decir, toda la resistencia R2 corresponde a las partes comunes, ¿sí? Con lo cual la resistencia R'2 es igual a 0. Hay otro caso del problema, si no me equivoco es el caso B, en el que también hay partes no comunes de R2, ¿sí? Pero bueno, por eso hacemos el análisis completo acá para que sirva este análisis para cualquiera de los ejemplos que se puedan presentar. Pero entonces, lo que hago ahora es expresar el valor de la salida en función de los términos que realmente son independientes, ¿sí? Es decir, esta era la expresión inicial que tenía cuando tengo que R2 y R1 son independientes. En este caso, los términos independientes, yo sé que parte de R2 y parte de R1 se mantuvieron constantes, entonces los términos independientes van a quedar identificados para que justamente pueda hacer la propagación de errores límite. La propagación de errores límite buscaba conseguir el error, el peor error, el error límite justamente, el máximo error que puedo tener o el máximo intervalo de error que puedo tener. Entonces, para eso, cada una de las variables en la propagación de errores tenía que ser independiente. El desarrollo en serie anterior así lo preveía o lo exigía. ¿Sí? Con lo cual, la expresión que voy a tener ya no es esta, sino que es esta que tengo acá al final. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Había alguna pregunta que escuché que alguien dijo algo? Sí, perdón. Me quedó la duda cómo se saca la resistencia común. ¿Acá? La RC, sí. La resistencia común es, estamos suponiendo que hubo dos pasos en esta medición, ¿sí?
en un paso se ajustó R2 a un cierto valor, ¿sí? Y en otro paso se ajustó R1 a cierto valor, en el otro paso. Puede ser alternativo, primero R1, después R2, primero R2, después R1, es indistinto, ¿sí? Entonces, cada uno de esos pasos de medición correspondieron al ajuste de un valor de resistencia en la caja de décadas que estamos indicando con R1 y R2. Supongamos que el primer ajuste que se hizo fue R1. Entonces, ajustamos en la caja de décadas este valor de R1. 5 décadas de 100, 7 de 10, 6 de 1, 1 de 0,1. ¿Sí? Luego, en otro paso de la medición, porque bueno, el proceso de medición no lo conocemos, no conocemos el circuito, lo que se hizo fue, para poder determinar esa tensión de salida, es variar la resistencia de la caja de décadas hasta obtener un valor diferente, ¿sí? Que ahora llamamos R2. Entonces, ajustamos la caja de décadas hasta tener ese valor de R2 que era necesario. Si comparamos estas dos resistencias, estos dos ajustes de la misma caja de décadas, lo que vemos es que en las décadas de 100 lo que hicimos fue pasar de 5 a 4. Es decir, si consideramos que una caja de décadas, constructivamente muchas veces no es así, pero vale la aproximación, podemos considerar que son todas resistencias en serie de las cuales vamos intercalando, desintercalando algunas, ¿sí? Es decir, que tenemos, si tiene 10 décadas de 100, por eso décadas, tenemos 10 resistencias de 100 ohm que pueden ser conectadas todas en serie o algunas puenteadas, ¿sí? Entonces, lo que consideramos es, en este caso, teníamos R1 ajustado de esta manera. Para poder ajustar el valor de R2 que era necesario en la misma caja de décadas, lo que hicimos fue puentear o desconectar una de las décadas de 100. ¿Sí? Nos quedaron 4 solamente. Bueno, lo mismo acá, 5 de 10. Lo mismo acá, 5 de 1. ¿Sí? La de 0,1 se mantuvo invariada. Entonces, ¿qué décadas se mantuvieron sin variaciones en los dos ajustes? Acá, 4, porque las tenía acá, las 4 décadas de 100 y acá las sigo teniendo. Acá 2, porque tenía 2 décadas de 10, en realidad tenía 7, pero tenía 2 y acá también tengo 2, es decir, 2 se mantuvieron constantes. Las otras 5 las cambié, es decir, las puenteé. ¿Sí? Lo mismo puedo decir acá. ¿Se entiende la idea? Sí, ahí se entiende. Bien. Gracias. Bueno, no, por favor. Entonces llegamos a esto, ¿no? Entonces, bueno, aplicando la definición o la propagación de errores límites, lo que tenemos no es ni más ni menos que esta expresión, que bueno, lo que hay que ponerle ahora a esta expresión de error límite, que ustedes ya saben, digamos, no voy a repetir la teoría de la propagación de errores límites, simplemente dejar escrita la ecuación que ustedes después pueden verificar. Entonces tendré que calcular cada uno de estos términos, ¿sí? El error debido a la medición de tensión, el error debido a las partes comunes de la caja de décadas y debido a las partes no comunes. Si tuviera partes no comunes de R'2, bueno, acá habría un término más y acá habría un término más, ¿sí? Y lo mismo habría un término más en esta ecuación. Pero el procedimiento sería exactamente igual. Entonces, de acuerdo al instrumento que se me dio como dato, el error o la exactitud, el error límite que tengo en la medición de tensión es este que aparece acá. El error debido a las partes comunes, la caja de década tenía una tolerancia de 0,2% para todas las décadas, con lo cual el error absoluto límite para las partes comunes, ¿sí? Que eran los 421,1 ohm, esto que vimos acá, 421,1 ohm, las partes, perdón, acá estamos, 421,1 las partes comunes, ¿sí? El error que corresponde a las partes comunes, 0,84 ohm, y el error que corresponde a las partes no comunes, a R', 0,31 ohm, 0,2% del valor que corresponde a la cantidad de décadas o a la década, al ajuste que correspondería a R'. Bueno, si hago los cálculos en función de la ecuación esta que había obtenido al final, con los coeficientes que corresponden, el resultado que obtengo al final no es ni más ni menos que este, ¿sí? 0,02 volt en la tensión. Entonces, la expresión final del resultado, una única cifra significativa y cifras del valor determinado hasta el que corresponde al error límite. Bueno, valdría acá hacer la comparación, ¿sí? Y eso es con lo que vamos a terminar, es decir, el error relativo para este caso
¿sí? En el caso A, que corresponde al ajuste de la caja de décadas en una misma caja de décadas de los dos valores, 0,2%. Retomando lo que habíamos planteado al principio de la propagación, en el caso C, digamos, donde las dos resistencias fueron ajustadas en distintas cajas de décadas, es decir, se cambió la caja de décadas, no es la misma, donde no me queda otro remedio que determinar el error límite, ¿sí? Y hacer la propagación de errores. Tenía el error que corresponde a, ya esta expresión la habíamos presentado, el error que corresponde a la medición de tensión y los dos errores de la resistencia, así como estaban, eran la propagación directa de errores porque las dos cajas de décadas eran diferentes, no había partes comunes, no puedo considerar que hubo décadas que se mantuvieron invariantes y que sus errores se mantuvieron constantes. Bueno, en este caso el error hubiera dado más o menos 0,46%. Acá me doy cuenta que me está faltando el signo más menos, lo mismo que acá, tenemos que revisar esta diapositiva. Pero bueno, lo que evidentemente, en el caso C, si considero que las décadas fueron, o las cajas utilizadas fueron distintas, el error es mayor. Es decir, esta hubiera sido la propagación de errores que hubiera hecho en forma habitual, ¿sí? Me hubiera dado una exactitud como esta, entonces hubiera expresado el valor final con este error límite, ¿sí? Si doy esa información, estoy dando una información, digamos, que no es falsa, ¿sí? No es falsa porque en realidad el error, si es más o menos 0,2, está contenido entre los 0,46, pero estoy dando un error límite que es mayor que el que en realidad podría asegurar, es decir, podría asegurar límites menores para este caso particular, sabiendo cómo se comporta, cómo está construida, cómo se comporta un dado instrumento, cómo se comporta una caja de décadas, ¿sí? De esto se trata esta confrontación, el tratar de hacer que el error final que yo exprese sea un error final que represente realmente la realidad de mi medición, considerando todos los aportes que puedo hacer desde el conocimiento del tema, ¿no? El conocimiento técnico del tema. Bueno, ¿alguna consulta? Más allá de que falta el signo más menos acá, después ya lo voy a corregir. No por mi parte. Yo tampoco. Bien.